Sean bienvenidos a esta primer video que estamos grabando en esta nueva temporada 2023. Amén. Es un nuevo formato donde queremos estar hablándole a la gente de diferentes temas. Los primeros videos, los primeros capítulos que vamos a estar abordando tienen que ver mucho con el avivamiento, la importancia de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Vamos a, en esta serie de capítulos, mostrarles varios ejemplos desde la palabra del Señor hasta tiempos más contemporáneos, tiempos más de entre nosotros, algunos 100 años atrás que no quedaron registrados en la Biblia. Y hay un caso en especial, queremos hablar de un caso que sucedió aquí justo en Estados Unidos, en un lugar llamado la calle Azusa, Los con, Ángeles, California. en Los Ángeles, California, gracias, con un pastor afroamericano. Queremos que usted vea los inicios, cómo comenzó esta gente a buscar el Espíritu Santo, qué es lo que hacían, qué es lo que buscaban. ¿Para qué? Para que usted también pueda buscarlo, para que usted también pueda ser lleno, para que usted también haga las mismas cosas que ellos hicieron y juntos podamos ser llenos del Espíritu Santo. Yo soy el pastor Aarón Martínez, es usted bienvenido a, a este primer programa. Estoy acompañado de mi hermana en Cristo y cuñada, Julia. Julia, bienvenida a esta primera transmisión. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos muy gozosos de iniciar el año, de iniciar nuevamente las transmisiones con este tema que para un creyente debe de ser de vital importancia, porque nosotros siempre tenemos que estar buscando ser llenos del Espíritu Santo. Si alguna vez tú sentiste ese fuego o mucha gente dice era algo caliente que me recorría todo el cuerpo, esa es la llama del Espíritu Santo y queremos que no te conformes, queremos decirte que hay más y lo vamos a estar viendo con datos históricos en la Biblia, datos históricos a través de los años y vemos, pastor, cómo el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Él no cambia, es inmutable, Él sigue apareciendo en manifestaciones poderosas, como lo veamos en Génesis, que dice que él era al principio, pastor, y Él sigue siendo. Y aún tenemos la promesa del Señor Jesús cuando Él ascendió al cielo, dijo, les vendrá un consolador. Amén. Y es lo que nosotros tenemos que buscar, hermanos, cada día ser llenos del Espíritu Santo, porque eso es el poder de Dios. Y bueno, pues vamos a iniciar con una oración, pastor. Amén. Bendito Dios, Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos transmitir en este primer capítulo, Señor, de esta serie sobre el avivamiento, Señor. Te pedimos, Padre, que nuestras palabras, Señor, sean usadas por ti, Señor. Úsanos para la gloria de tu nombre, Señor. Que podamos animar a nuestros hermanos, a los oyentes, Padre, a la gente que nos escuchará, Señor, para que sean llenos del Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, Padre, bendice a nuestros hermanos que estarán escuchando esto, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos compartir estos videos, Señor, y sean de mucha bendición para otras personas. Bendice, Señor, a los oyentes, Padre, que estarán compartiendo, Señor, esta transmisión y que nos ayudarán, Señor, a expandir tu palabra y la verdad sobre Cristo Jesús, sobre ser llenos de tu presencia, Señor. Bendice a cada uno, Padre. Bendice, Señor, a tu pueblo en todas partes del mundo, Señor Jesucristo. Todo sea para gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues yo creo que vamos a tratar de iniciar con la definición de lo que es un avivamiento. Bien decía el pastor que vamos a hablar un poquito sobre el avivamiento en la calle Azusa. Eso sucede en una calle alrededor de 1906 en Los Ángeles, California, pero ahorita vamos a explicarles más datos sobre ese tema. Pero sí queremos iniciar definiendo lo que es avivamiento como la palabra lo dice, aviva, es un despertar en la manera espiritual, es un renacer que el mismo Dios nos trae a nuestras vidas. Es algo que cuando tú te conviertes, cuando tú eres creyente, la palabra del Señor dice que somos nuevas criaturas y que las cosas viejas pasan. Y esto viene acompañado con el Espíritu Santo, Amén. porque es una promesa que nosotros recibimos del Señor. Es una, como tú decías, una ordenanza que todos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Así como bien lo dices tú, es un despertar espiritual y yo creo que es muy importante que todo el creyente sea lleno del Espíritu Santo, porque precisamente hay una línea que nos lleva del conocimiento a la práctica. Hay una línea donde todo el creyente debe pasar. Una parte de la vida del creyente es escudriñar las escrituras, dejarse enseñar por maestros en la iglesia, escuchar las predicaciones y todo lo que es palabra del Señor nos produce fe. Bien dice la escritura que la fe pues nos viene por oír la palabra del Señor. Esta fe en las palabras del Señor Jesucristo nos lleva a repetir o a imitar las cosas que el Señor Jesucristo hacía. Esta repetición o esta imitación de lo que Jesús hacía, como orar, como ayunar, como el perdonar, como el de buscar tener esta relación con Dios más íntima, más profunda, nos llevará sin duda alguna a ser llenos del Espíritu Santo. Y Julia, hay algunas promesas que se hicieron desde el Antiguo Testamento. Todavía no nacía Jesús aquí en la tierra y ya había promesas de profetas de que llegaría un tiempo donde la gente sería llena del Espíritu Santo del Señor. Y antes de que avancemos más, a mí me gustaría leerles en Joel, hermanos, en el capítulo 2, en el versículo 28 en adelante, dice la palabra del Señor. Entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual, y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pues algunos que están en el monte Sión en Jerusalén escaparán tal como el Señor lo ha dicho. Estos se encontrarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. Habla el profeta Joel de que llegará un tiempo, Julia, llegará un tiempo donde el Espíritu Santo será derramado sobre todas las personas. Claro, debemos hacer un énfasis en esto, estamos hablando de creyentes. El profeta Joel dice, llega un tiempo donde el Espíritu Santo vendrá sobre los jóvenes, sobre los siervos del Señor, sobre las siervas del Señor, vendrá sobre los ancianos. Y nos dice el profeta Joel, y repito esto, todavía ni siquiera nacía Jesús, él está hablando de que vendría un tiempo donde toda la gente podría experimentar el Espíritu Santo. Pero el profeta Joel, fíjate Julia, es muy claro en algo. Él dice, son manifestaciones reales las que les pasarán a las personas. El profeta Joel no está diciendo que las personas aseverarían o dirían, tenemos el Espíritu Santo, pero sin ninguna manifestación. El profeta Joel, usado por Dios mismo, le está anunciando al pueblo de Israel y a toda la gente que serían llenos del Espíritu Santo, pero este Espíritu les traería manifestaciones espirituales a todas las personas. Habla de los jóvenes profetizando, de los ancianos teniendo sueños, teniendo visiones. Es decir, lo que justo decíamos hace un momento, esa definición del avivamiento, que es un despertar espiritual. Porque lo vuelvo a decir, hermanos, nosotros leemos la Biblia y es correcto leer la Escritura y llenarnos de esta palabra, pero al final estas escrituras tienen un propósito, volvernos a nosotros gente espiritual. Amén. Amén. Y esta palabra está viva, pastor. Sí. Aún en estos tiempos, mucha gente dice y que todo se quedó aquí, asegura que todo ya está escrito, que ya no hay nuevas profecías, que el Señor ya no habla, que todo lo que ya dijo ya está aquí y toman como referencia ese versículo de la palabra que dice que nadie añada y nadie quite de esto, de lo que ya está escrito. Pero vemos cómo el Espíritu Santo se sigue moviendo, pastor. No es que nosotros queramos cambiar lo que aquí está escrito, es que nosotros nos aferramos a lo que aquí está escrito, nos aferramos a esa promesa, nos aferramos a esa profecía que escribió Joel y dice en los últimos días, antes de la segunda venida del Señor, hermanos, y precisamente nosotros estamos en ese tiempo. Amén. Estamos en este tiempo.
es cuando nosotros debemos avivar nuestro corazón. Claro, el Señor lo va a hacer, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para que eso suceda. Usted no puede quedarse ahí sentado viendo televisión y aquí al cabo el Señor me va a avivar. No, hermano, esa es una necesidad que nace en nuestro interior. Yo platicaba con el pastor ayer, me parece, y le decía esto. Pastores, que a mí me impactó tanto ahora que empecé a estudiar lo de los avivamientos y me impactó tanto lo que sucedió con este hombre que vamos a hablar ahorita, que todo nace con esa hambre que él tiene, con esa necesidad y con ese deseo de sentir y decir, hay algo más. No, no me puedo quedar así de brazos cruzados como todos. Hay algo más. Yo siento que el espíritu es más, es otra cosa y es ahí cuando nace el avivamiento, pero con el corazón de un solo hombre. Y vemos cómo se anteponen muchas cosas, se le oponen muchísimas personas, pero ese deseo y esa intensidad que nace en su corazón de decir, yo lo quiero, yo lo voy a buscar. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, porque es algo que va a suceder, queramos o no, es algo que ya está profetizado y tiene que pasar antes de que el Señor venga. Eh, Bien lo decías ahorita, en la profecía de Joel, Joel claramente no dice que esto será inmediatamente después del Mesías y que ya no sucederá más. Es decir, hay una corriente que habla que solamente el avivamiento o este despertar espiritual sucedió en tiempo de los apóstoles, pero de ahí se terminó y no debe suceder más. Lo cual es una mentira porque la profecía del profeta Joel dice claramente, habla de que los comienzos de esto, de esta, de este despertar espiritual con los jóvenes, con los ancianos, con los siervos del Señor, con manifestaciones espirituales. Quiero ser puntual en eso, manifestaciones espirituales. Y él habla de que este periodo aguanta hasta que el Señor Jesucristo venga. Amén. Y el profeta Joel es muy claro en esto. El profeta Joel no dijo esto durará 100 años, este despertar espiritual durará 30 años mientras los apóstoles estén vivos. Él dice esto sucederá un despertar espiritual, el Espíritu vendrá sobre todos y esto sucederá hasta que las señales del Señor vengan para cuando Él venga por su pueblo. Así que ¿crea usted todavía que el Espíritu Santo está a la espera de encontrar corazones que crean en el Señor Jesucristo? Porque Pablo dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo porque creyeron en Cristo Jesús. Él dice, no es por otra cosa. Él les aclara y dice, ustedes no han recibido el Espíritu Santo por ninguna otra circunstancia. Recibe la gente el Espíritu Santo, es bautizada por el Espíritu Santo porque creyeron en el testimonio sobre Cristo Jesús. Yo creo que solamente queríamos dar eh, esa lectura desde Joel para decirle a usted que esta promesa abarca desde los profetas, de decir que había un tiempo donde el Espíritu Santo traería manifestación a su pueblo, a la iglesia. Usted y yo conocemos la Biblia, dice que en el libro de los Hechos hubo otro derramar del Espíritu Santo, reunidos en un solo sentir, procurando lo que Jesús les dijo que hicieran, que esperaran a que fueran llenos del Espíritu Santo y una vez llenos del Espíritu Santo fueran a predicar, fueran a enseñar. Y el Señor Jesús fue muy claro también como el profeta Joel. El Señor Jesucristo les dijo, y recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Otra vez Jesús está quitando esta línea que puede ser, a lo mejor yo sí soy lleno del Espíritu Santo, pero no manifiesto ninguna cosa. Jesús, al igual que el profeta Joel, está aclarando y diciendo, cuando ustedes reciban el regalo del Espíritu Santo que Dios tiene para ustedes, habrá manifestaciones. Y Jesús decía, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán otras lenguas, sanarán a los enfermos, resucitarán muertos, darán vistas a los ciegos. Y claramente Jesús no deja lugar a dudas de que la manifestación del Espíritu Santo es una manifestación que es real, que se puede ver, que se puede notar en poder. Amén. Amén. Me gustaría que leyéramos esa parte, pastor. Está en Hechos, capítulo 1, versículo 7, dice, solo el Padre tiene la autoridad para fijar estas fechas
y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos. Amén. Y de ahí, hermanos, es cuando sucede en el capítulo 2 de Hechos, el día del Pentecostés. Dice, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba esa capacidad. Entonces, bíblicamente aquí vemos, después de que Jesús asciende, cómo se cumple la promesa, se derrama el Espíritu, y dice que después de que Jesús resucita, viene en forma de espíritu y habita con ellos alrededor de 40 días. Luego asciende al cielo y no pasan más que 10 días en lo que ellos están orando y clamando, pero la palabra dice todos en un mismo sentir, todos reunidos en un mismo sentir. Y cuando nosotros clamamos, hermanos, como iglesia, es más sencilla la atmósfera que se crea en una iglesia que el estar orando solito en casa. Por eso tenemos que aprovechar y cuando vengamos a la iglesia, venir a buscar eso. Y es algo que todos debemos procurar, hermano, porque es un mandato que el Señor hizo, es algo que lejos de beneficiarnos a nosotros, que sucede porque es directamente en nosotros, pero es para servicio de los demás, pastor. Es para servir a los demás, es para ir a hablarles, es para ir a rescatar a los perdidos y ir con ese poder, esas señales, esos milagros con los que Jesús obraba. Amén. Hay otro evento importante en las Escrituras con respecto a esto, donde viene el derramar sobre la casa de un hombre llamado Cornelio. Cornelio. Dice la Escritura que este era un hombre que daba ofrendas, que ayudaba a los pobres, que era un hombre que buscaba a Dios. Y luego suceden ciertas circunstancias, va Pedro a la casa de este hombre y empieza a predicarle sobre el Señor Jesucristo. Mientras Pedro está predicándoles en casa de Cornelio sobre el Señor Jesucristo, la Escritura dice que se derramó otra vez el Espíritu Santo en casa de Cornelio y la gente fue llena del Espíritu Santo, hablaban otras lenguas y profetizaban. Esta fue la primera vez que la gente extranjera al pueblo de Israel experimentó lo que era el Espíritu Santo del Señor. Dice la Escritura que esto sorprendió tanto a las personas que estaban con Pedro que dijeron, pero qué maravilla. El Espíritu Santo del Señor se está derramando también sobre los gentiles, la gente que no es israelita, la gente que no es de nuestro pueblo, y se maravillaban de que el Espíritu Santo realmente había venido para todas las personas. Hay otras circunstancias también, cuando unos hermanos salieron de la cárcel, se gozaban tanto y empezaron a decirle al Señor, oh Señor, que nuestras predicaciones estén llenas de ti, que nuestras predicaciones estén llenas de tu poder, de manifestaciones en el Espíritu Santo, porque estaban tan contentos de lo que Dios había hecho para rescatar a esos hombres de la cárcel, que dice la Escritura que mientras oraban de esta manera, el Espíritu descendió otra vez sobre ellos y los llenó y empezaron igual a hablar en otras lenguas, empezaron a profetizar. ¿Y por qué estamos mencionando esto? Porque el evento, hermano amado, de Pentecostés, del derramar del Espíritu Santo, no sucedió solamente una vez. Porque a veces la gente piensa que fue un evento único que sucedió en el aposento alto con esos 120, alrededor de 120 y que de ahí ya no hubo más, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que constantemente gente iba siendo llena a lo largo del libro de los Hechos. Nos cuenta rápido la historia de la Biblia, que había unos creyentes que andaban por ahí hablando sobre el Señor Jesucristo. Llega un apóstol y les dice, ustedes ya recibieron el bautismo, ya fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y estos creyentes en Jesús, escúchelo, creyentes en Jesús dijeron, nosotros no sabemos ni qué es eso del bautismo en el Espíritu Santo. Como muchos creyentes en nuestros días, lamentablemente, van a la iglesia, creen en Cristo Jesús, pero nadie les ha dicho que tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Y estos creyentes dijeron,
Pero ¿cómo vamos a ser llenos de algo si no sabemos qué es, que ni siquiera sabemos qué es el Espíritu Santo? Dice la Escritura que los apóstoles les impusieron las manos y por imponerle las manos fueron bautizados en el Espíritu Santo, igual con las mismas manifestaciones, hablar en lenguas o profetizar. Esto lo mencionamos rápido. Yo sé que usted que es creyente ya ha escuchado esto muchas veces en sus iglesias, y usted, si no es creyente, entienda que hay temas muy puntuales en la Escritura que están mencionados en el libro de los Hechos con respecto a ser bautizados por el Espíritu Santo. Yo creo que ahora sí vamos a entrar De lleno. de lleno al tema. Esto solamente lo queríamos dar como introducción. Amén. Esta introducción ya no se va a repetir en los siguientes capítulos, en los siguientes episodios. Pero iremos directamente a los avivamientos. Así que, Julia, Amén. hablemos del avivamiento en la calle Azusa. Azusa. Muy bien, hermanos. Pues yo estudiaba acerca de esto y yo les mencionaba que a mí me impactó en la manera en que este hombre, todo inició con William Joseph Seymour. Él era una persona de raza negra, de color negra. Él nació en 1870 en el estado de Luisiana, aquí mismo en Estados Unidos. Y en ese tiempo, pastor, las diferencias raciales estaban en todo su apogeo. Sí. Los morenitos o las personas de color negro habían, en años anteriores a ese año, ya habían pasado por la esclavitud, habían sido recientemente liberadas de la esclavitud. Y bueno, esa es otra historia, pero lo que quiero dejar en claro es cómo este hombre nació en medio de esas diferencias entre razas y cómo era despreciado, era menospreciado por ser negro. Entonces, en ese tiempo no se les daban las mismas oportunidades que se les daba a la gente de color blanco, y pues en este país es como se divide, gente blanca, gente de raza negra. Lo que pasa que este hombre dice la historia que él desde pequeño tenía, pastor, visiones, tenía sueños en el espíritu, y eso fue lo que a él le despertó ese interés por llenarse más del Espíritu Santo. Pero cómo el Señor elige, hermanos, desde que dice que cuando él era un niño, pastor, y la palabra del Señor es muy clara cuando dice que Él no tiene favoritos, que Él no hace acepción de personas, y lo vemos claramente con este ejemplo. Era una persona esclava o con antecedentes de esclavitud, era una persona de raza negra, era una persona pobre, porque dice que sus padres tenía 8 hermanos y vivían en la extrema pobreza, pero como él no se desalentó por eso, sino que su impulso, sus ganas, su hambre de conocer más del Señor lo llevó a experimentar estas cosas tan grandes. Después vemos que en el año de 1900 él se muda a otra ciudad, y precisamente en Houston se estaba levantando un instituto bíblico llamado Betel, y él le llama mucho la atención porque en ese lugar están enseñando acerca de las lenguas, acerca del mover del espíritu, acerca de esas manifestaciones que a nosotros nos parecen asombrosas, pero que tenemos que buscarlas, porque no es nada más para algunos, es para todo el que lo quiera, pastor. Entonces este hombre se maravilló tanto de ese tema que fue al instituto, y vemos cómo ahí empieza a estudiar. Se dice que tal vez no duró mucho tiempo ahí, unos dicen que una semana, otros dicen que un mes, pero él era con esa hambre de conocer más. Y en la historia se relata, pastor, que él tomaba las clases afuera del salón, que porque las leyes de las legislaciones de los blancos, de los güeros, no le permitían acercarse al salón de clases, no le permitían tomar clases junto con los demás. Entonces, él aparte en una silla fuera del salón escuchaba lo que los maestros le enseñaban, pero vemos como todo eso no lo desalentó, sino que al contrario, él se aferró a lo que tenía que buscar, se aferró. Yo pienso que el mismo Espíritu, pastor, nos pone a nosotros en el interior esa hambre de seguir buscando, de acuerdo al llamado que tenemos cada uno, porque todos tenemos un propósito en Cristo cuando venimos a ser creyentes.
todos. Y si usted no lo sabe, pues pídale al Señor que se lo dé, pero es con esa necesidad que el Espíritu pone en uno mismo de seguir buscando. Pues luego este hombre se muda en 1906, se muda a Los Ángeles, California, por una invitación que le hacen a predicar en una iglesia de nazarenos. Y ahí él empieza a predicar acerca de precisamente lo que acabamos de leer de Hechos 2, cuando dice que pues tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que buscar la manifestación de hablar en otras lenguas, pero a estas personas no les gustó, decían que lo que él predicaba era una manera muy extrema y que era algo que pues ellos no estaban como que de acuerdo con esa doctrina, Sí, no estaban acostumbrados a era de buscarlo. cierta manera algo nuevo. Y fíjate, perdóname que te interrumpa, pero Sí. justamente eso mismo ese mismo problema con el que se encontró este predicador, precisamente se encuentra igual en nuestros días. Hay iglesias que ya están hechas en nuestros días, hay creyentes que ya están moldeados, que están encajonados en cierto molde, que, por ejemplo, asisten a la iglesia y ven la escritura y cantan y hacen pues lo que se hace en una iglesia normalmente. Que cuando tú le hablas que esto está vivo y que son cuestiones espirituales, que son posible vivirlas, se Amén. cierran a tal grado de que no quieren salir de esta parte de su molde, de estar encasillados en no, decir, no, a mí déjenme leer, a mí déjenme solamente estar leyendo, a mí déjenme solamente estarme aprendiendo cosas, a mí solamente déjenme agarro la Biblia y me la meto aquí. Pero cuando tú les tratas de explicar de que esto es más que conocimiento, que esto está vivo y que es espiritual y que esto debe producir frutos realmente espirituales que se vean en nosotros, son en cierta medida muy cerrados a estas cosas, de decir que no debemos ser espirituales, que no debemos incluso involucrar nuestros sentimientos, nuestro corazón, nuestro amor a estas cosas, sino que debe ser algo más mental, lo cual, por supuesto, estamos totalmente de desacuerdo, porque si hay algo que el Señor pide de nosotros es nuestro corazón. De hecho, la misma Escritura dice que el mandamiento más grande o el primero, el más importante, Amarás. es que debemos amar al Señor con todo lo que somos, con la mente, con el corazón, con la mente, con los pensamientos, con los sentimientos y con las fuerzas de este cuerpo, con todo nuestro ser. Así que algo importante de este avivamiento es que nace en el corazón de una persona que quería buscar más. Nace en las inquietudes de un hombre que decía, es que debe haber más. Amén. Debe haber más que solamente irme a sentar a la iglesia y escuchar que alguien me enseñe la misma historia de Noé otra vez. Ujú, ujú. Debe haber un punto donde, y yo creo que todos nos hemos topado como creyentes, de ir a la iglesia constantemente y que uno sienta este vacío y uno dice, es que debe existir más. Mi corazón me dice, o mi espíritu me está diciendo que hay más de Dios que no estoy viendo, que hay más, que hay más del Señor que solamente aprenderme textos. Que de alguna manera debe materializarse eso delante de mis ojos, materializar mi fe. Y me refiero al ver a los enfermos sanarse, el ver a los demonios salir fuera de las personas, el tener sueños del Señor, el tener visiones, el escuchar la voz del Espíritu Santo. Hay un mundo, lo digo así, hay un mundo espiritual que está a la espera de que los creyentes lo crean, porque no piensen que lo espiritual es algo malo. La Biblia dice que Dios es espíritu. Porque de pronto la gente se asusta con lo espiritual y se olvida de que la Biblia misma describe que Dios mismo es espíritu y que las personas que lo quieran adorar deben adorarlo en espíritu y en verdad. Así que Continuamos. este hombre tenía esta pasión, tenía este gozo, tenía este anhelo de decir, es que debe haber algo más. A mí me quieren encasillar para que me metan en el molde que todos tienen, pero yo no creo eso. Ahorita que lo estás mencionando, él predicaba lo que él creía de acuerdo a la escritura, porque él creía que estas cosas eran reales. Y cuando él iba a lugares y los predicaba, la gente decía, pero ¿qué está diciendo este? Como tú dijiste ahorita, él es muy extremista, se está Ujú. yendo a otro extremo total.
Sin embargo, este hombre estaba en su convicción y estaba en su seguridad de que de Dios había más de lo que le estaban enseñando o de lo que estaba manifestándose en las iglesias. Yo pienso, pastor, que pausando un poquito la historia de este hombre, que todos llegamos a ese punto de tener esa necesidad. Tenemos el testimonio en la iglesia de una persona que llegó precisamente diciendo esto, es que yo siento que hay más, yo siento la necesidad de encontrar algo más, porque como que en mi interior siento que hay algo más, hay un vacío que no se llena y yo quiero sentirlo. Entonces pienso que todos los creyentes llegamos o deberíamos llegar a este punto de decir, es que hay más, es que no me conformo, es que, y fíjate cómo la misma Biblia dice que, que no, siempre hay más, o sea, no hay un límite en las cosas del Señor, Él es sobrenatural y hermanos, yo he escuchado tantos predicadores que llegan a cosas viendo ángeles, viendo tantas manifestaciones celestiales y espirituales que yo digo, Señor, entonces verdaderamente hay más. Solo es que nosotros tengamos ese anhelo de buscar como este hombre y seguimos Y con la sin historia. detenerse, sí, sí, seguimos. Seguimos con la historia. Entonces, les digo que a mí me emocionó tanto que de verdad me aprendí fechas, me aprendí nombres, me aprendí lugares. Pues resulta que después de que lo corrieron de esta iglesia, que era nazarena, y le decían que sus enseñanzas eran muy extremas y era algo inaceptable para ellos, una familia misma de ese lugar lo invita a cenar un domingo por la noche a su casa. Ellos son la familia Lee, o la familia de Edward Lee. Y cuando él regresa, porque él, recordemos que venía llegando de Houston, a ese lugar le dan un cuarto ahí mismo en esa iglesia. Cuando él llega, hermanos, la puerta ya está cerrada con candado, entonces ya no lo dejan ni siquiera llegar a dormir. Y imagínese estar en una ciudad desconocida, no tener relación con nadie y pues que al lugar que tú creías que eras bienvenido, resulta que por lo que enseñas, por decir la palabra, por declarar lo que aquí está escrito, pues resulta que le cierran las puertas. Entonces no quedó otra más que la familia que lo había invitado a cenar, se lo lleva a dormir a su casa con ellos. Él empieza, dice que un ayuno en ese lugar donde le prestan un cuartito y empieza a orar y ahí es cuando se empieza a unir esta familia y se empiezan a unir más personas. Pues resulta que este padre de familia de esta casa, que era Edward Lee, es lleno del Espíritu Santo. Cuando William J. Seymour le impone las manos, él empieza a hablar en otras lenguas. Eso a este hombre lo impulsa más a seguir buscando, porque dice, no lo he visto en mí, pero sí hay, porque ya lo ve en esta persona que le abrió las puertas de su casa. Luego, pues como ya no cabían en ese pequeño hogar, porque era un hogar muy pequeño, dice que ellos son invitados a otra casa más grande y estas personas que son los Raspberry, ellos lo invitan a su casa a hacer reuniones y ahí es cuando empieza a predicar y dice que todo inicia, pastor. A mí me marcaba eso y decía, ay Señor, así como iniciamos nosotros, porque dice que todo inicia con 7 personas. Y William Seymour les dice, lo que tenemos que hacer es que vamos a ayunar 10 días y vamos a orar por 10 días y vamos a estar clamando para que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Y es, hermano, cuando el Espíritu Santo se derrama, ya tenía el antecedente de este hombre, luego se derrama en todas esas personas y ahí se derrama el Espíritu Santo en una persona, en una mujer, que es Jenny Moore, que luego viene a ser su esposa. Pero dice, pastor, que ese día se sentía tanto fuego que era una llama que salía de esa casa. Los vecinos se asustaron tanto que hablaron a los bomberos, llegaron los bomberos y no había nada. La llama era meramente del espíritu. Y me motivaba, me ardía mi corazón con esta mujer porque dice que ella sin tener conocimiento alguno sobre tocar el piano, ella empieza a alabar y a tocar alabanzas en el piano y dice que empieza a hablar 7 lenguas diferentes y ella misma interpretaba las 7 lenguas y se envuelve en un ambiente tan bonito y en una atmósfera tan bonita
que todo es hablar en lenguas, orar, adorar, y así estuvieron por mucho tiempo. Amén. Después, ¿quieres que hagamos una pausa? Oye, les No, sigo. está bien, está bien. Continúa. Después, pues este hombre, William, todavía no es lleno del Espíritu, pero él se emociona tanto con lo que el Espíritu está haciendo, que se envuelve en esa atmósfera y empieza la gente misma que estaba ahí hablando en lenguas, empieza a salir a las calles hablando en lenguas, tocando puertas, evangelizando. La gente empieza a acercarse a esa casa. Dice que fueron tantos que él predicaba desde el porche de esa casa. El porche se derrumba, lo vuelven a construir, la gente llena todo el patio, llena toda la calle, que fueron tantas personas, pastor, hambrientas del Espíritu, hambrientas de ver estas manifestaciones, porque era algo que no habían visto en ninguna otra iglesia, a lo menos ahí cercana, era algo que nunca habían escuchado, y a ellos les llama tanto la atención porque personas son sanadas en ese lugar. Brazo, pastor, habla un testimonio de una persona que tenía un brazo artificial, se lo quitan y el brazo a vista de todos empieza a crecer. Era una sanidad extrema, era Sí, algo realmente sobrenatural, que pues la gente empieza a llegar. Luego pues ya no caben en ese lugar y es como nace este nombre por la calle Azusa. Se van a buscar un lugar más grande donde quepa más gente y va este hombre, William J. Seymour, junto con los ancianos de la iglesia, orando y buscando por toda la ciudad hasta que llegan a este lugar que es la calle Azusa en Los Ángeles, California. Ahí dice que ese lugar, pastor, no medía más que 800 metros cuadrados. Era un lugar que antes se usaba como una iglesia metodista, luego es abandonada y lo convierte en la parte de arriba como departamentos, la parte de abajo era como tipo tienda, pero luego sufren un incendio, queda todo, imagínense después de un incendio cómo queda todo en ruinas. Así es como este hombre encuentra ese lugar y dice, aquí es. Y en ese tiempo era usada la parte de abajo como un establo. Imagínese la suciedad, imagínese el olor. Pero este hombre lleno de fe y lleno de convicción de lo que el Señor iba a hacer en ese lugar, guiado, pastor, totalmente por el Espíritu Santo, dice, este es el lugar. Entonces, por voluntarios empiezan a reconstruir el lugar, le empiezan a limpiar. Dice que había una persona católica, pastor, que era dueño de una como carpintería. Él empieza a donar madera, empieza a donar tablas, que era en lo que se sentaban, pastor, no había más. Dice que ponían un barril de esos como tipo de vino, un barril de esos de madera en cada orilla y ponían una unas tabla tablas. y esos eran los asientos. Empezaron a pintar las paredes con cal. Y en el piso, como me imagino yo que había mucho lodo y mucho desecho de las vacas, ¿verdad? Empiezan a limpiar y dice que pusieron acerrín. Y no había altar, pastor, el predicador estaba al mismo nivel que todos los demás. Entonces, fíjese la manera tan precaria, podríamos decir, materialmente hablando, Sí. en la que fueron sus inicios o en la que se mantuvieron, pero como, pastor, tan llenos del Espíritu Santo que no les importaban las condiciones del lugar. Ellos arreglaron para que más o menos se viera bonito, pero la importancia total era el Espíritu Santo. Correcto. Eso era precisamente lo que fue importante para ellos, lo que fue importante para la iglesia primitiva, el ser llenos del Espíritu Santo. De pronto nosotros como iglesias, como congregaciones, de pronto estamos más ocupados pensando en los colores de la iglesia, en ponerle remodelaciones al santuario, en arreglar nuestras fachadas de las iglesias, en fin, de pronto invertimos tanto tiempo y tanto corazón en cosas materiales que al final lo más importante siempre es nuestro Dios, es el Espíritu Santo, es Jesús. Y esto es muy sorprendente porque esta gente era realmente pobre. El lugar que bien describes tú era un lugar precario, en muy malas condiciones. Sin embargo, era un lugar lleno
del Espíritu Santo del Señor, lleno de Dios. Y bien lo dices, usted estabas hablando ya de las manifestaciones del Espíritu Santo, eh, gente sanada, ese testimonio que daba sobre la persona a la que le crece un brazo, literalmente le crece un brazo que no tenía. El testimonio que estaba escuchando dice que el hueso empezó a salir. Y luego el hueso le empezaba a salir y se iba llenando de carne y se iba llenando de una cosa extraordinaria. Habla de Los nervios, las venas, tendones, todo, todo la totalmente se piel. estaba restaurando enfrente de ellos, dice la Ujú. escritura, sobre el poder que Jesús tenía para sanar a las personas y eran sanadas instantáneamente. Y en este avivamiento del que estamos hablando, de la calle Azusa, nos cuentan otros testimonios de una persona que dice que venía, que tuvo un accidente en el trabajo y se partió la cabeza. Dice que ya se le estaba viendo la materia gris, el cerebro. Y mientras oraron por esta persona, la herida se le sanó y la cabeza se le cerró al instante. Habla de otro también que eh, por una cuestión que tuvo por ahí, le abrieron el estómago y se le estaba saliendo literalmente los intestinos Intestinos. de su vientre y cuando oraron, todo esto volvió a su normalidad y se cerró la herida. Es algo impresionante. Todas las manifestaciones que el Espíritu Santo llegó a tener, había gente que se le acomodaban las muelas, se le acomodaban los dientes. En realidad es que cuando el poder de Dios está en un lugar, todas las cosas son posibles. Todas las cosas son posibles, no importa qué enfermedad sea, ni qué tan grave sea, si el Espíritu del Señor está en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras iglesias, todo es posible, todo tiene solución, incluso la muerte. Amén. Incluso la muerte tiene solución en Cristo Jesús. Así que la manera en la que estos hombres se dedicaron a buscar a Dios, y queremos ser muy claros en estos hermanos, porque al final es el consejo que les queremos dar. Los avivamientos que empezaron, hermanos, desde el día del Pentecostés, en ese aposento alto, todo empezó estando orando. Estaban orando, buscando a Dios, tenían un propósito en la mente, querían ser llenos del Espíritu Santo, tal como Jesús les dijo. Porque esa gente estaba en ese aposento alto esperando ser llena del Espíritu Santo. Cuando estas personas en la calle Azusa, este avivamiento llegó a explotar a tal manera de que el poder, la manifestación llegó a las calles. Mucha gente iba para ser sanada. Se llenaba las calles, ya no podía la gente entrar. La forma en la que adoraban también era algo impresionante. Dice Julia que ellos no tenían instrumentos musicales. Dice que estaba toda la gente por allá dentro de ese lugar precario, imagínese pintado con cal, con ese acerrín, unas banquitas ahí, como bien lo decías tú, unas tablas puestas sobre unos barriles y la gente dice, incluso llegaron a ir periodistas, Julia, a investigar lo que estaba sucediendo en ese lugar, porque fue tan sonado de que la gente era sanada que periodistas del New York Times y de otros Los Ángeles medios Times. fueron a ese lugar a hacer reportes para los periódicos porque era tan evidente lo que estaba sucediendo en la iglesia, no en una iglesia grande con adornos ni con, no, 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 en la iglesia más humilde pero llena del Espíritu Santo atrajo la atención de la prensa y empezaron a decir que realmente sus servicios, insisto en esto, no tenían instrumentos, la gente simplemente se ponía a cantar. De pronto empezaba a cantar uno y empezaban a cantar todos. Describen los periodistas que empezaron a cantar, que cantaban en otros idiomas, que cantaban en otras lenguas, que de pronto alguien se paraba y Predicar. profetizaba algo, de pronto alguien se paraba y predicaba, que incluso... Fíjate que de- eso me llamaba mucho la atención, pastor, porque dice que ellos no tenían ningún programa para no, hacer no servicios. había ningún programa. No había programa, no había ningún predicador que dijeran, él va a predicar hoy. No, todo era, fluía en el espíritu, desde los cánticos espirituales, dice que iniciaban con un testimonio de alguna persona que había sido sanada y ahí se soltaba Sí, y empezaban entre ellos mismos a profetizar, a predicar. Y fíjate cómo el mismo espíritu les inspiraba sí, a ellos a predicar, porque era el lugar estaba abierto para cualquier persona inspirada por el Espíritu Santo, sí. porque también dice que se levantó una mujer que decía, él no está inspirado por el Espíritu Santo, bájate, que cuando era de su mente, cuando era palabra de él, palabra de hombre,
ella era como la vigía, pienso yo, que decía, no, él no está hablando por el Espíritu, bájalo, o vente para acá, tú no estás Sí, lleno del Espíritu. Y como el mismo Espíritu daba estas cosas, sí. los preparó, los equipó, y era para crear esa atmósfera de sanidad, de milagros, de, de, de De manifestación del Dios. Espíritu de Y Dios. sí, reportan que desde el momento que la gente entraba por las puertas, inmediatamente ya había un ambiente creado por la misma gente en adoración al Señor que provocaba todas las cosas. Así que si usted, al igual que Williams, al igual que la iglesia, usted todavía cree en el Señor Jesucristo, cree que hay que ser lleno del Espíritu Santo, nosotros con esta historia de esta gente, recuerdes, un hombre moreno en tiempos de racismo extremo, en tiempos de verdad difíciles, se propuso en su corazón buscar a Dios de manera tal, porque él creía que había algo más. Decimos rápido así, empezó en su trabajo, en predicar, de ser lleno del Espíritu Santo, que la gente alrededor de él se empezaba a llenar, pero él no. Se empezaban a llenar todo, su predicación causaba que la gente se llenara de fe y eran bautizados, pero él no. Hasta un momento en el que él, nos dice la historia que él fue también lleno del Espíritu Santo. En ese lugar que bien describes tú, en los cuartos de arriba, dicen que era un lugar especial donde todas las personas que recién llegaban a la iglesia y querían ser llenos del Espíritu Santo, los mandaban a que subieran Al cuarto de a los oración. cuartitos de arriba y dice la historia que no bajaban de ese lugar hasta que se bajaban hablando en otras lenguas. Es decir, la gente que se subía ahí arriba solamente se subía con un propósito, ser llenos del Espíritu Santo, y no hacían otra cosa más que buscarlo, más que ser llenos del Señor. Y por supuesto el Señor los llenaba, los bautizaba, el Señor respondía a sus oraciones. Así que usted ya no pierda el tiempo, no dude, crea en el Señor Jesucristo. Estos hombres buscaron a Dios y el Señor los llenó. Gente que busca ser llena del Espíritu Santo debe orar, debe ayunar, debe dedicar tiempo a buscar a Dios. Usted recuerde esto que le voy a decir. Dios no puede ser burlado por nadie. Dios no es burla de nadie. La gente que ora 5 minutos y piensa que por 5 minutos puede usted convencer a Dios para que lo bautice en otras lenguas. Dice, no, yo oro. ¿Y cuánto ora? 3 minutos todos los días. No, se lo vuelvo a decir, Dios no es burla de nadie, el Evangelio no es burla de nadie. Por eso esto que estamos hablando de ser lleno del Espíritu Santo no es para los cobardes, no es para los incrédulos, es para la gente que tiene fe en el Señor Jesucristo, para los que Para saben los que valientes. para los valientes, para la gente que dice, yo creo en Jesús, yo creo que voy a ser lleno del Espíritu Santo, voy a orar, voy a ayunar, voy a dedicar tiempo a ser lleno del Espíritu de Dios, y sin duda si usted lo busca, será lleno del Espíritu de Dios. Estoy seguro, el Señor decía, si ustedes que son padres malos saben darle buenos regalos a sus hijos, con ti más su Padre que está en los cielos les dará el Espíritu Santo si ustedes se lo piden. Así que Amén. Fíjate, pastor, que ya solo para terminar con esta historia de Susa, el impacto fue tan grande de este avivamiento que dice que llegaban personas de todo el mundo. Empezaron a llegar personas de la misma ciudad, empezaron a llegar personas nacionales de todo el país, de todo Estados Unidos, pero empezaron a llegar también de todo el mundo. Y dice que Los Ángeles era como la representación del mundo en chiquito porque había personas de todos lados, había chinos, había africanos, había de Indonesia, había mexicanos, había de todos los lugares que usted se puede imaginar. Entonces esto se regó, pastor, en todo el mundo. Personas que directamente o indirectamente vivieron este avivamiento, se regaron por todo el mundo y empezó a crecer este evangelio de poder. Porque el evangelio no solo son letras, no solo es tener la Biblia aquí, sino es poder, es poder, es sí, poder. es poder. Sí, y esto lo dice, hermanos, claramente el apóstol Pablo dice, mi predicación, decía, no solamente consiste en palabras, sino en poder de Dios. Amén. Así que les invitamos, busquen al Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu de Dios. Si esto que les hemos dicho sobre el avivamiento en la que Azusa les provoca tener fe, los milagros, las señales, y esto sucedió apenas hace 100 años atrás.
Algo interesante de esto es que hubo una profecía hace 100 años y eso lléveselo en el corazón. Mientras esta gente que le estamos hablando de la casa de Jesús estaba en su apogeo, en su esplendor de ser llenos del Espíritu Santo, alguien se levantó y profetizó y dijeron, alrededor de 100 años en adelante volverá a haber otro avivamiento tan grande. Y ellos dijeron algo tan importante, dijeron, este avivamiento no sucederá en un lugar ni en una calle como Azusa. Solamente ellos dijeron, este avivamiento será en todas las partes de la tierra, en todas las partes del mundo. Y ellos dijeron algo impresionante, este avivamiento durará hasta que venga el Señor Jesucristo por su iglesia. Así que mire, ya pasaron los 100 años. Ya estamos en el tiempo. Ya estamos pastor. en tiempo, dedique su corazón. Si usted siente que el Espíritu Santo lo está llamando, que le está diciendo, ora, deje las cosas que esté haciendo, quite el televisor, cancele las suscripciones que le estén robando la atención para ver películas o series o cualquier basura. Dedíquese a Dios, métase en ayuno, métase en oración, busque a Dios, porque fuera, más allá de la profecía, si usted busca a Dios, será lleno del Espíritu Santo del Señor. Pero creyendo también en esa profecía que se hizo en Calle Azusa, estamos en el tiempo, 100 años después, Amén. donde el poder de Dios será manifiesto a toda la tierra. Mucha gente ha estado ya profetizando sobre que este avivamiento vendrá. Incluso gente que no sabía de Azusa ha estado diciendo que un avivamiento vendrá a toda la tierra, que sucederá en todas partes. El Señor, Julia, en estos tiempos está levantando gente, está levantando adoradores, está levantando remanentes, gente que crea en Dios, gente que confía en Él, gente que dice, no, yo estoy seguro, estoy convencido de que hay más de Dios que lo que estoy viendo. Y el mismo Espíritu Santo está provocando que esa gente piense diferente, es decir, están siendo renovados del entendimiento para buscar a Dios y volver a ser el pueblo que Dios quiere. Pero en realidad todo esto está sucediendo por el Espíritu en todas partes del mundo, porque el avivamiento sucederá en todos los pueblos, tribus, lenguas de la tierra, así que hay que no quedarnos fuera. Se me vino a la mente esta palabra que dice, no se conformen, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese versículo queda perfecto, pero es lo que tenemos que hacer, pastor. No conformarnos y seguir creyendo que el Espíritu Santo todavía se mueve, está vivo dentro de nosotros. Y tenemos que buscar, hermanos, el bautizo, pero tenemos que buscar estar siempre llenos. Amén. Y pues le damos gracias a Dios por este tema. Esperamos que usted se emocione igual que nosotros nos emocionamos. A mí me impactó bastante que yo le comentaba al pastor que desde que leí esto dije, no, Señor, yo tengo que buscar más y yo me tengo que meter más. Y esperamos que ese mismo sentir también llegue hasta usted y este tema sea de bendición, de verdad, de edificación. Y procuremos buscar más del Espíritu Santo, su llenura total, porque es algo que tiene que suceder en nosotros como creyentes. Amén. Así que le animamos, vaya a orar, métase a ayunar, propóngase buscar a Dios, que la Biblia dice que todo el que lo busca lo encuentra. Amén. Así que decídase de verdad, búsquelo y usted diga, realmente yo sentía que esta palabra era para mí. Sentía que el Espíritu Santo me estaba inquietando a hacer algo, pero ahora puedo entender que estamos en el tiempo donde esa profecía de la calle Azusa se está cumpliendo. Han pasado los 100 años. Yo siento que el Espíritu me está llamando a buscar a Dios. Y puedo ser yo parte de ese remanente, de esa gente que será usada en estos tiempos para predicar el Evangelio del Señor, no solamente con palabras, sino con poder. Amén. Para que los incrédulos Con señales, puedan con prodigios. convertirse. Amén. Así que les bendecimos en el nombre del Señor. Gracias por acompañarnos en este primer episodio. Julia, gracias por toda esa información memorizada que te trajiste ahí. Muchas gracias por hiciste la tarea. Igual les animamos, hermano, busque a Dios, porque es el tiempo de verdad, se lo decimos. Búsquelo, ore, créale al Señor. Disponga su corazón, disponga su mente, que sin duda el Espíritu Santo también vendrá sobre usted. Gracias le damos. Ayúdenos por favor a compartir esto, compártalo a sus amigos, a sus familiares, a otros creyentes, para que así como usted siente este ánimo de buscar a Dios, otros también lo puedan sentir
Gracias por vernos, gracias por escucharnos, Julia. Que Nos el Señor vemos la próxima. que el Señor les bendiga, hermanos. Recuerden que Dios está vivo, su palabra está viva, el Señor sigue obrando, el Señor se sigue manifestando a través de su Espíritu Santo y le animamos, le alentamos a que siga de pie, siga firme, siga buscando, no se conforme. Amén. Somos Iglesia Camino al Cielo y que el Señor les bendiga.